¿Alguna vez te has preguntado por qué, aún después de tantos años, hay un silencio extraño cuando se menciona el último adiós a Roberto Gómez Bolaños? ¿Por qué su despedida parecía más un ritual nacional que un simple funeral? ¿Y por qué, detrás de ese evento multitudinario, hay cifras, decisiones y presencias que casi nadie se atreve a analizar? Hoy vamos a explorar una historia que muy pocos conocen, una historia que mezcla nostalgia, misterio, emociones profundas y un contraste brutal entre la grandeza de un ícono y la fragilidad humana que se esconde tras él. Dicen que el país entero se detuvo, que las calles se sintieron más vacías, que incluso los niños que jamás vieron un capítulo completo del programa preguntaron quién era aquel hombre que hacía llorar a sus padres. Pero también dicen que hubo un detalle extraño en el funeral, algo que dejó más preguntas que respuestas. ¿Realmente sabemos cuánto costó su despedida? ¿Qué tan grande fue el homenaje? ¿Y quiénes estuvieron ahí más allá de lo que mostraron las cámaras? Soy un investigador y me dedico a estudiar la vida de los actores del Chavo del Ocho. Bienvenido a Chespitando, el canal en el que encontrarás videos diarios 2 veces al día. Si eres fan del Chavo del Ocho, Chespitando es para ti. Revelamos secretos, mitos y verdades que la televisión mexicana no se atreve a comentar. Así que recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos contenidos. Sin más que decir, vamos a comenzar. La noticia del fallecimiento de Chespirito cayó como un trueno que no estaba en el pronóstico. Mientras muchos imaginaban que en su etapa final vivía aislado, pocos sabían el grado de atención médica, logística familiar y preparación silenciosa que rodeaba sus últimos días. Su partida no solo movilizó a miles de personas, sino también a una estructura enorme que tuvo que organizar, casi de emergencia, un funeral digno de un personaje que marcó la identidad cultural de todo un continente. Pero aquí comienza lo interesante. El funeral no fue un evento improvisado. Fue un homenaje hecho para mover emociones, despertar recuerdos, cerrar ciclos y al mismo tiempo cuidar cada detalle para que la imagen de Chespirito permaneciera intacta en la memoria colectiva. ¿El costo? Una cifra que muchos creen conocer, pero que casi nadie ha escuchado completa. Se habla de arreglos florales que superaban cualquier estándar común, de traslados especiales, de seguridad privada, de permisos exclusivos y de un despliegue mediático que pocas figuras han tenido en la historia moderna de México. Sin embargo, detrás del brillo, había silencios incómodos. Algunos se preguntaban por qué ciertas figuras aparecieron y otras no, por qué algunos compañeros de elenco tuvieron un papel discreto, casi simbólico, o por qué ciertos sectores del público se sintieron excluidos del evento, como si la despedida no hubiera sido para todos. El día del homenaje en el Estadio Azteca, más de 40,000 personas asistieron para despedirse. Pero lo que casi nadie comenta es que la logística detrás de ese evento costó más que muchos conciertos internacionales. Montajes, sonido, seguridad, permisos, operativos, iluminación, personal capacitado y un despliegue escénico pensado para transmitir solemnidad y grandeza. La magnitud del homenaje no solo representaba respeto, sino también un mensaje. Chespirito no era solo un comediante, era un símbolo nacional. Y cuando se despide a un símbolo, no se escatima. Aún así, la cifra final de todo el funeral genera debate. Hay documentos, testimonios y presupuestos que apuntan a que se gastó una cantidad que podría sorprender incluso a quienes conocían su fama. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Por qué nadie habla de esto de forma abierta? ¿Por qué el costo del funeral se convirtió casi en un tema prohibido, como si mencionarlo fuera faltar al respeto? Quizá porque revelar el costo real abriría una conversación más profunda sobre desigualdad, idolatría y la forma en que México despide a sus figuras. Y es aquí donde la relación entre la ficción y la realidad empieza a mezclarse. Mientras un niño llamado Chavo vivía en un barril, su creador recibía un adiós que costó millones. ¿Es una contradicción o un símbolo? ¿Un reflejo de la vida real o una paradoja que revela lo complejo de nuestra cultura? Justo cuando parecía que todas las cámaras lo mostraban todo, hubo detalles que los medios evitaron amplificar. Invitados inesperados, ausencias llamativas, miradas que no coincidían, momentos tensos detrás del escenario y, sobre todo, un misterio que cambiaría completamente la forma en que recordamos su último día. Cuando el féretro de Chespirito recorrió el Estadio Azteca, muchos notaron algo que pasó desapercibido para la mayoría. No fue solo la multitud, ni los cantos, ni las porras. Fue la manera en que algunas personas caminaban a su lado, casi escondidas entre cámaras y protocolos. Eran figuras que no salieron en televisión,
pero que marcaron la historia del comediante en silencios, decisiones y recuerdos que nunca se contaron al público. Personas cuya presencia revelaba que este funeral era más complejo que un simple homenaje público, y si estaban ahí, era por una razón muy específica. Algunos excolaboradores afirmaron que ciertos gastos no fueron cubiertos por instituciones, sino por apoyos privados que preferían mantenerse en la sombra. Incluso se habla de aportaciones de artistas, empresarios y figuras nacionales que quisieron sumar algo a la despedida, pero sin anunciarlo. No buscaban reconocimiento, sino cerrar un ciclo personal que los unía a él desde hacía décadas. Sin embargo, algo todavía más extraño surgió en medio de la organización. Un miembro cercano a la logística reveló que hubo un desacuerdo interno sobre el costo total del evento. Al parecer, algunas personas consideraban que debía realizarse un homenaje más modesto, íntimo, mientras que otros insistían en que su despedida debía reflejar la influencia histórica del creador del Chavo del Ocho. Esta discusión generó tensiones que no se mostraron ante el público, pero sí influyeron en la planificación final. Y la cifra que se decidió aprobar, según esta misma fuente, superó lo que muchos imaginan. Los arreglos florales importados, el transporte especial, la seguridad, la producción audiovisual y los honorarios de equipos técnicos formaron un total que, según cálculos no oficiales, pudo haberse acercado a lo que cuesta organizar un festival masivo de varios días. Aunque no existe un documento público que confirme el número exacto, quienes estuvieron involucrados aseguran que la suma final fue tan alta que incluso sorprendió a algunos de los organizadores. Pero el dinero no es lo único que genera misterio. Lo verdaderamente intrigante son las ausencias. Mientras miles de fans hicieron fila por horas para despedirse, hubo nombres del elenco que no aparecieron o que mantuvieron una presencia mínima, casi simbólica. ¿Fue por decisión personal, por conflictos pasados o porque había sentimientos encontrados que nunca se resolvieron? Esta pregunta todavía causa incomodidad entre quienes conocieron la historia desde dentro. Y aunque la televisión mostró una despedida armoniosa, quienes estuvieron detrás de cámaras cuentan que hubo momentos de tensión emocional, miradas que evitaban cruzarse, gente que prefería mantenerse a distancia, comentarios que se dijeron en voz baja para evitar que los micrófonos los captaran. Porque así como el programa transmitía valores de amistad, generosidad y fraternidad, la realidad de sus relaciones personales era más complicada de lo que el público imagina. En medio de todo esto surge un último detalle, uno que pocos conocen y que podría cambiar por completo la percepción sobre el funeral. Una decisión tomada durante el homenaje, cuando todo parecía perfectamente coordinado, generó sorpresa incluso entre los presentes. Una indicación que vino desde lo más alto de la organización y que alteró el rumbo del evento por unos minutos. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Qué estaban tratando de evitar o proteger? Este detalle nunca se hizo público, pero quienes saben del tema aseguran que la razón detrás de esa decisión está relacionada con algo que Chespirito pidió mucho antes de su fallecimiento. Un deseo que revelaría la parte más profunda y humana del creador del Chavo del Ocho, algo que podría transformar todo lo que crees saber sobre su despedida final. Y justo ahí es donde esta historia apenas comienza. Si quieres que continuemos con esta investigación y revelar lo que realmente ocurrió detrás de esa decisión inesperada, deja un comentario para saber que estás interesado. Si este video recibe muchos comentarios y demuestra el interés de la audiencia, subiré la parte 2. Recuerda que en Chespitando seguimos explorando los secretos y verdades que la televisión mexicana y el elenco nunca se atrevieron a compartir.